Hola amigos, bienvenidos a ComTV más R, un espacio de la carrera de comunicación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy Víctor Manuel Maridueña y hoy desarrollaremos un tema muy importante, de las aulas al trabajo. Y para esto le damos la cordial bienvenida a Diego Cuenca Abril, graduado de nuestra carrera y destacado áncor y comunicador social de Televistazo Ecuavisa. Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo están a toda la gente de ComTV? Saludos al personal del canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esta vez nuevamente estamos conversando con ustedes. Perfecto. Comencemos entonces con las preguntas que tenemos preparadas para esta entrevista. Y la primera es la siguiente. De acuerdo a nuestras investigaciones, eres originario de Pasaje. Cuéntanos, Diego, ¿cómo así decidiste viajar hasta Guayaquil para estudiar en la UCSG? Bueno, yo cuando salí del colegio siempre supe que tenía que seguir periodismo y empecé a investigar en internet varias universidades de Guayaquil porque sabía que tenía que llegar acá para poder trabajar en Ecuavisa, en donde ahora estoy trabajando. Y bueno, me encontré con la malla curricular de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la carrera de Comunicación y Periodismo, y me interesó mucho porque era muy amplia, abarcaba muchos temas que con simplemente leerlos se sentía que era interesante y me gustó. Entonces apliqué, cumplió mis expectativas y así fue como llegué hasta acá a Guayaquil. Fue exactamente en el 2011, ya han pasado más de 8 años que estoy viviendo acá en Guayaquil y he aprendido mucho en esta ciudad de oportunidades. Acerca justamente de tu estadía en la ciudad de Guayaquil, cuéntanos cómo te adaptaste a la ciudad y a la vida universitaria de la UCSG. ¿Fue sencillo? ¿Fue complicado? Cuéntanos. Bueno, al principio fue un poco complicado porque acá en Guayaquil yo no tengo familia y era como que un mundo diferente, era una ciudad mucho más grande que estar en Pasaje, que es un cantón pequeño. Entonces había muchas opciones para poder aprender y poder crecer en el camino de manera profesional. Entonces, eh, gracias a Dios encontré buenos amigos dentro de la carrera que me supieron guiar y también acompañar en todo este proceso de la comunicación y el periodismo. Entonces, allí fue muy importante para poder crecer dentro de esta bonita carrera. Nos decías anteriormente que lograste tu objetivo, que era trabajar en Ecuavisa. Lo estás haciendo actualmente, pero regresemos nuevamente al pasado y te pregunto, cuando ingresaste a estudiar la carrera de comunicación social en la UCSG, ¿cuál era tu objetivo profesional? ¿Qué funciones te veías desempeñando en tus futuras designaciones laborales? Yo entré pensando en ser reportero de noticias de televisión, eh, pero en el camino de la carrera, que como la malla curricular era muy amplia, era un abanico de opciones y que me empezó a interesar mucho la comunicación audiovisual, que va pegado mucho a la televisión, pero también encontré algo muy interesante que pensé que nunca me iba a gustar, que era la redacción y también el periodismo en prensa escrita. Entonces ahí me enganché mucho al periodismo de prensa escrita, que llegué a colaborar en el diario El Telégrafo por más de un año. Allí estuve escribiendo varios artículos que salían los domingos para el club de periodismo que me parece que todavía existe y que todavía está con alumnos de la Católica. Entonces, eso me sirvió mucho para poder mejorar mi producto periodístico con respecto a los contenidos que sirven también para televisión, porque en televisión no solo es contar en imágenes, sino también dar los contenidos a través de un buen texto, de una buena locución. Entonces, eso me ayudó mucho a aprender a redactar. Acerca de lo que me cuentas en estos momentos que estuviste siendo parte de un diario como redactor, como articulista, conocimos también que tuviste que trabajar y estudiar al mismo tiempo en tu etapa estudiantil. ¿En qué semestre sucedió? ¿Qué materias cursabas? Y también, ¿qué complicaciones tuviste al enfrentar este reto? A ver, yo cuando ingresé a la universidad me enteré que tenía un canal de televisión y de inmediato visité el canal
y allí habían algunos compañeros de la carrera que estaban laborando, no sé si remuneradamente en ese tiempo o no, pero yo decidí ingresar o buscar la manera de poder estar en uno de los programas para aprender, que era desde el primer ciclo. Entonces allí encontré la oportunidad de ingresar a BNC, que era un programa que se llamaba Buenas Nuevas Católicas, y allí estaba primero como reportero y luego pasé como presentador del programa, y así fui creciendo, pero fue en los primeros ciclos. Ahí no se podía tener quizás el acceso de inmediato a este tipo de programas porque veíamos recién las primeras materias, pero tuve la oportunidad de hacer eso, entonces fui creciendo desde el inicio de la carrera y me fui involucrando en el canal y en la radio. Entonces, llegó un momento que cuando ya estaba un poco más con experiencia, se me presentó la propuesta de formar parte de un programa de televisión en el canal que se llamaba Desde la U, que era un programa de entretenimiento, y allí hacía un poco de reportajes, no tanto de entretenimiento, sino siempre con un enfoque noticioso, que eso era lo que me gustaba. Entonces ahí fui descubriendo que en realidad a mí me gustaba y me gustaría estar en un... Lo que le pasó a Bagui. Entonces, así fue. Y ahí está. así descubrí esto de la televisión, me desarrollé allí, crecieron mis habilidades. Y bueno, llegó un momento en donde decidieron contratarme en el canal, que fue ya en el 2016, y formé parte del noticiero Mirada, que fue uno de los noticieros que se han hecho en la universidad. Y bueno, ahí estuve como 2 años, y luego, bueno, Ecuavisa ya me llamó y llegué a donde estoy ahora. Es decir, en toda esta etapa estudiantil que fuiste parte de la carrera de comunicación, tú estuviste en 3 programas distintos del canal de la Católica. ¿Tuviste complicaciones para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo o lo pudiste tal vez manejar, administrar en ese sentido? No tuve complicaciones quizás porque yo colaboraba en ese tiempo en el canal y el canal me daba la oportunidad de poder continuar con mis estudios. O sea, no había una presión o exigencia, pero yo siempre cumplía con mis obligaciones que tenía en el canal, así sea que no sea remunerado, y también en la carrera. Entonces, ahí me intentaba organizarme cuando no podía, decía que no podía y no había ningún problema. Entonces, eso agradezco siempre porque me apoyaron bastante para poder continuar en ambos aspectos. Nos comentabas al inicio de la entrevista, Diego, que te parecía que la malla curricular de la carrera de comunicación de la Católica era bastante multidisciplinaria. En este sentido, ¿qué asignaturas que ofrece la carrera te permitieron fortalecer tus capacidades periodísticas para luego ejercerlas en los medios en que has estado? Yo creo que desde el inicio, teorías de la comunicación, análisis de la imagen, redacción periodística, la materia de redacción, que fueron 3 materias seguidas, también que recuerdo escenarios mediáticos, que yo creo que todas las carreras tienen una conexión para poder dar ese crecimiento profesional que tú necesitas. Y todo está conectado aquí. Y poco a poco vas aprendiendo y luego cuando estás en un medio de comunicación te das cuenta que te sirve y lo estás viviendo, lo estás haciendo en ese momento. Entonces, yo diría que no dejen de lado ninguna carrera, ninguna materia, porque sí sirve eso y mucho. Y en cuanto al docente, quería preguntarte también, ¿cuál fue tal vez, si tienes alguno, que te motivó definitivamente a decidirte por qué objetivo profesional optar? Nos decías que antes de estudiar en la Católica ya de por sí te veías como un reportero en un medio como Ecuavisa, pero tal vez existió algún docente que te motivó y te fortaleció esa idea. No creo, no recuerdo, pero o sea, yo siempre supe que quería seguir periodismo desde que estaba en la escuela de niño. Incluso tengo una fotografía en donde había una especie de exposiciones de qué queríamos ser de grande, y en esa fotografía dice yo quiero ser periodista. Entonces siempre supe qué es lo que quería hacer, y bueno, lo he cumplido gracias a Dios y gracias también al esfuerzo que he podido brindar.
Acerca de las materias, Diego, quería preguntarte también, las tutorías, los trabajos académicos que hay que desarrollarlos en el aula, ¿te permitieron de alguna manera adaptarte a campo profesional de mejor manera? Es decir, estos trabajos como tutorías o otras asignaciones, ¿son semejantes a las actividades laborales en el campo profesional o tal vez son distintas? Sí, son igualitas, igualitas. Porque ahí tienes que coordinar, tienes que organizarte, tienes que buscar contactos, tienes que investigar, tienes que preparar todo un escenario para poder armar o producir tu producto periodístico. Entonces, eso, al menos en mi carrera que hago televisión, lo hago todos los días. Tengo que buscar los entrevistados, dónde los tengo que entrevistar, tengo que investigar los datos y también investigar cómo hablan los entrevistados, porque no podemos mostrar o entrevistar a cualquier persona que no se haga entender. Entonces, todo eso se trabaja día a día y eso lo trabajamos también en las tutorías. Lo único de diferente es que en las tutorías hacíamos en grupos de 5 personas o 3 personas y acá esta vez lo hace solo, todo un producto netamente solo. Perfecto. Y la última pregunta para cerrar este bloque, Diego, tiene que ver con este sentido. Nos comentabas que has tenido experiencia o tu primera experiencia fue en el canal de la Católica en 3 programas distintos. Luego de esto estuviste en un diario y finalmente en Ecuavisa. Ahora, el programa de prácticas preprofesionales que ofrece la UCSG tal vez te permitió asegurar tu futuro profesional. O sea, no asegurar, pero sí me ayudó a crecer, a experimentar cómo es el ambiente en los medios de comunicación, porque pude hacer prácticas, por ejemplo, en Teleamazonas, y pude experimentar cómo es el ambiente de noticias en ese canal, cómo se maneja las coberturas, cómo se maneja la relación entre un periodista, un director, un periodista y un camarógrafo, y todo el equipo de producción que tiene un medio de comunicación televisivo, pero también ocurrió en prensa escrita, en radio, en muchos medios que te presenta la oportunidad, la carrera para poderte destacar. Y muchas de las veces, no lo digo por mí, sino también por otros compañeros que se han tenido que quedar o les han propuesto quedarse trabajando luego de hacer las prácticas en esos medios de comunicación y que hay muchos. De hecho, conozco que la mayoría de los estudiantes de la Universidad Católica son quienes están posicionados en los medios de comunicación a nivel nacional. Perfecto, Diego, muchísimas gracias. Entonces, vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con mucho más de esta entrevista. Hola amigos, soy María Camila Alvarado Crespo y les compartiré 3 tips para una buena comunicación formal. Primero, debemos escuchar con atención, es la mejor manera de dar o recibir mensajes. Segundo, buscar que la comunicación jefe-empleado sea lo más fluida posible. Y tercero, utilizar medios audiovisuales siempre es una buena herramienta para transmitir mensajes de una mejor manera. Fue un gusto poder compartir estos tips con ustedes. Hasta la próxima.